Hola Larisa, ¿cómo estás? ¿Mm? ¿Qué tal, Darwin? Fabián, ¿qué tal? Vamos a hacer la clase que finaliza la Guerra Fría, porque después viene otro más. Hola Britney. Y hola Stevens, ¿qué tal, Ana? Como siempre, me gusta comenzarlo con una cancioncita. Siempre pongo canciones medias, media de rock. La vez pasada puse una salsa, creo, ¿no? Hola Mari, hola Benny, hola Steven, hola Ana. Creo que sí, no, puse una salsa, puse la de Rubén Blades, hola Ariana, el padre Antonio y el monaguillo Andrés. Vamos a regresar a- al rock. En este caso es el pop. Y no va a ser en español, tampoco va a ser en inglés. En este caso va a ser en alemán. Una canción que la habrás escuchado, ¿ah? La habrás escuchado. No es como la que te ponía antes, que era pues Maiden, rock pesado. Este es más tirando para pop, ¿ya? Y la habrás escuchado. Y lo he puesto con subtítulo. Encontré una con subtítulo, pero media lenteja, media lenta. La versión era media lenta. Y esta canción es más rápida. Vamos a escucharla. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Deja de moverme bien. Esta canción nace a finales de la Guerra Fría. Cuenta la persona que compuso la canción que está en un concierto, ¿no? ¿Sabes cómo son los conciertos de rock en Europa? Donde corre mucha comida, mucha agüita mineral, ¿ya? Y la gente pues estaba feliz y contenta, saciada de tanta agüita mineral y tanto sanguchito y canchita dulce. Y en eso sueltan una especie de globos. Y uno de ellos dice, ¿qué pasaría si estos globos cruzaran el muro con toda la paranoia que hay de que nos quieren atacar o nos van a atacar, ¿no? Y ahí nace esta canción. La canción se llama Los 99 Globos. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Est-ce à moi que tu pensais? Alors écoute ma chanson des 99 ballons qu'on a lâchés à l'horizon.
Deutsche. Wetter, Text und Wette heute, wie 50 und gute Nacht. Man, wer hätte das gedacht, dass es einmal so weit kommt, wegen 99 Luftballons. 99 Luftballons. Quatre-vingt-dix-neuf années de guerre, aucune place pour les vainqueurs, plus de ministre de la guerre, et dans le ciel, plus un chasseur. Aujourd'hui, je fais mes rondes, il n'y a plus que de ruines dans le monde, sauf un ballon que j'ai trouvé. Pour toi, je le laisse s'envoler. ¿Habían escuchado esa canción? ¿Ah? ¿Habían escuchado alguna vez? Asumo que sí, algunos de ustedes al menos han escuchado esa canción, ¿no? ¿Sí? Sí, Fabián. ¿Ves? Hay canciones que tienen que ver con historia. Hay canciones que... Es que en realidad, pues más allá de que se, este, se coloque al rock como grupo de adolescentes ahí que están pensando en drogas, alcohol y tanta cosa más, eh, son artistas, ¿no? Al menos la mayoría. Y, y toman su inspiración no solamente de que si me dejó o no me dejó, que si, sino toman lo que ellos como ustedes, bueno, como jóvenes, adolescentes, tienen una visión, pues, eh, de la sociedad y tienen una visión, y ojo, ese término es un término positivo, contestataria, ¿no? Contestataria, o sea, yo también pongo a pensar, siempre los viejos decíamos, ¿no? Eh, el futuro de los jóvenes, pero ustedes dirán, pues, oh, pero déjanos un mejor presente, pues no, o sea, siempre patean la pelota para el futuro, pero no me valores tanto el presente, ¿no? Déjame lo más bonito. Y, y siempre esto de las generaciones es muy interesante de entender. Esto de las generaciones es muy interesante. Una cosa que creo que yo no llegué a explicarles a ustedes porque no era necesario, pero ahora que estoy en una generación como introducción para la década del 80 que vamos a hacer ahorita, es que un historiador español, Julián Casanova, él hace una, él se da cuenta, tomando otros autores, se da cuenta que los líderes de la Segunda Guerra Mundial, casi la mayoría pertenecen a una misma generación. O sea, son casi contemporáneos en edad. Y analizando cuál fue el evento que los pudo marcar de adolescentes y jóvenes, fue el paso de la paz armada a la Primera Guerra Mundial. Y esta generación a la cual perteneció Hitler, a la cual perteneció Stalin, a la cual perteneció Mussolini, fue una generación que le tenía un fuerte reclamo a la generación anterior a la de ellos, porque decían, ustedes, la generación de Hitler, de Mussolini, de Stalin, le decía a los viejos, ustedes vivieron la paz armada, ustedes gozaron la Belle Époque, pero esa paz armada, esa Belle Époque, ese periodo de paz, tranquilidad y cultura tuvo un precio. El precio fue la guerra. El problema, decía esta generación, es que ustedes no están pagando el precio. Los que estamos pagando el precio somos nosotros, los jóvenes. Los que no hemos disfrutado la paz armada, no hemos disfrutado la Belle Époque, y nosotros somos los que tenemos que ir a la guerra a morir, no ustedes. Ese asunto generacional es muy, muy interesante, y, y, y los jóvenes, si te das cuenta, y es por eso que también les ponía esto de música,
tratan a través de diversas formas, política, pintura, música, tratan de expresar no solamente lo que ellos como individuos sienten hacia situaciones particulares, sino también como generación sienten, expresan, ¿no? Lo que se expresa. Y es por eso que es tan interesante hacer también un análisis de la música, porque no es lo mismo, ya para cerrar esto que me he metido, la música al final de los 60 con los Beatles, y tú lees esas letras y son letras bien básicas. O sea, créeme que he escuchado letras de cumbia mucho más elaboradas, pero es la época. O sea, es injusto comparar esa letra con la letra actual. Es la época. Peace and Love, Amor y Paz, ¿no? Pero una vez que llegas a los 70, donde se sale Estados Unidos de la guerra de Vietnam, donde se sabe lo que hizo Nixon con el escándalo Watergate, donde tenemos la crisis del petróleo, la última guerra árabe-israelí, ¿no? Como que la generación occidental deja de lado esa visión tan grupo, unidos, todos juntos, como que eso los decepciona y las canciones se vuelven distintas, reflejan otra cosa, ¿me entiendes? Una cosa es, y ojo, estamos en el tema, ¿no? Una cosa es, eh, no sé, una tonada de los clásicas tonadas de los 60, de esta generación hippie, de esta generación que consideran que el mundo lo pueden cambiar, esta generación mucho más light no, esta generación este, mucho más de amor y paz, ¿no? Que viene con tonadas como esta, mira. When I say that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold... Eso de los 60, ¿no? 60. Ahora mire ahora escucha esa tonada. Ahora escucha esa tonada de los 70, ¿ya? De los 70. Truth is, Mira, escucha la I guitarra. am Iron Man. Es mucho más. Y ojo, te suena tonto, pero es la generación de los 70 distinta. Es distinta. Ya no habla de amor y paz. Los eventos históricos que han marcado los 70, la excepción de un Nixon con el escándalo Watergate, vimos la clase pasada, la salida de la guerra de Vietnam y el que salgan los documentos a decir qué pasó en la guerra de Vietnam, hace que esta nueva juventud tenga mayor desconfianza en su gobierno, que piense que ya las cosas no van a cambiar y sean mucho más preocupándose por lo propio. O sea, esa no es la guitarra de los Beatles, ¿entiendes? Esa no es la guitarra de los Beatles, es una guitarra mucho más pesada, ¿no? Y trata sobre un caso de bullying, ¿ah? Ojo, sobre un caso de bullying, ¿ya? Es así, entonces también cambia. Y ya a los 80 cambia la cosa, ¿no? Así que vamos a hablar de los 80 hoy día. Vamos a hablar de los 80. No va a pensar que es una clase de música. Entramos a la década del 80. Esa fue mi década, que yo lo viví cuando era niño, porque yo soy del 78, ¿ya? Yo soy del 78.
La revolución iraní. ¿Qué pasó con Irán? Bueno, en realidad, la revolución iraní, ¿ya? Tiene que ver más en los 70. Dame un segundito, ¿ya? Dame un segundito. Están aquí. ¿Por qué se da una revolución en Irán? Ahorita te voy a explicar, ¿ya? Ahorita te voy a explicar por qué se da una revolución en Irán. A ver, lo que sucede es lo siguiente. Lo que sucede es lo siguiente. Disculpe, lo que pasa es que estoy solo en casa y a veces esa es la desventaja de estar solo en casa. Y hay personas que vienen un rato y tengo que estar ahí un poco atento. Lo que pasa es que en Irán había un rey que se llamaba el Shah Reza Pahlavi. Este rey era un rey corrupto, era un rey que tomaba lo que deseaba como rey, con decirte que este rey, ya, este rey llegaba al punto de que él decía, está en Irán, Irán es un país asiático, y él decía, me ha dado ganas de comer un croissant, cachete de mantequilla francés. Y él decía, qué chévere. Le decimos al panadero real que lo haga. No, 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 no. Yo quiero el que comí por los Campos Elíseos en París. Y ya tú te imaginas llamando a la embajada iraní en Francia que tenga listo este cachito de mantequilla, este croissant, porque va a ir un avión o de París tiene que venir un avión a Irán, un avión estos Concorde que rompían la barrera del sonido, porque al rey pues se le antojó el croissant de París, no de acá de la esquina, sino de Irán hasta allá. Imagínate. Irán era y es un país musulmán, pero el rey intentó llevar a cabo lo que se llamó la Revolución Blanca. La Revolución Blanca fue esta revolución que lo que buscó fue occidentalizar Irán, o sea, hacer a Irán más occidental, más pegada a Estados Unidos. Y los líderes musulmanes más radicales, como Khomeini, su cargo es Ayatolá, el Ayatolá o Ayatollah Khomeini, se opusieron. Y los grupos radicales del Islam se oponen a esta famosa revolución blanca llevada a cabo por este, el Shah Reza Pahlavi. Y lo terminan destituyendo. El Shah Reza Pahlavi se tuvo que ir del país. Y los islámicos radicales van a dominar Irán. Yo les recomiendo una película animada, pero es para adultos, no porque tenga escenas cargadas de contenido erótico o sexual, no, no, sino por el tema, el contenido. ¿Ya? Sientas un niño y no lo va a entender. Se llama Persépolis. Persépolis. Se basa en una obra de una mujer iraní que cuenta lo que ella de pequeña vivió viendo esta revolución y cómo ella a lo largo de su adolescencia ve los cambios que se va dando en Irán. Esta película Persepolis, que es de inicio del siglo XXI, gana el premio Oscar a Mejor Película Extranjera. Y lo ponen en forma animada, en blanco y negro, ¿eh? Porque ella dice que era la mejor forma de poder demostrar lo que ella vivió. ¿Está bien? Es muy interesante la película, ¿eh? Es muy, muy interesante la película. Si pueden, véanla. Está completa, hasta hace un par de meses, estaba completa en YouTube, completita, y en español. Ahí está. Guárdala, guarda el link, mírala por ahí. Y esa fue la revolución iraní. Varios muertos, ¿eh? Ahí está. Él es el Ayatolá Rudolf Khomeini. Ahora, vamos con la guerra afganista. Vamos con la guerra afganista. Esta guerra de Afganistán también nace en la década del 70.
Nace en la década del 70 y se prolonga hasta el 80. La guerra de Afganistán es considerada el Vietnam soviético. Te explico, te cuento. Este que tú ves aquí era el rey de Afganistán. Te debe sonar el nombre, ¿no? Porque ahí están los talibanes hoy día, ¿no? Ya, él es el rey de Afganistán. Este rey, musulmán también, gobierna en un país, el país de Afganistán, donde más del 80% de la población, hasta el día de hoy, es o era una población campesina, iletrada, analfabeta, muy pegada a las tradiciones, muy pegada a las leyendas, a las supersticiones, muy pegada, muy pegada. Háganme recordar, recomendarles una película más tarde. Ahora, él quiere hacer cambios, sin salirse del Islam, sin occidentalizar el país, quiere hacer cambios. O sea, acá dice intento de occidentalización, pero no como el Shah, no como el Shah de Irán, sino que trata de modernizar al país, pero no de manera tan brutal, no tan brutal. Aparte que a diferencia del Shah, o sea, el rey de Irán, el rey de Afganistán tenía más respaldo. Cuando él se va a Francia con el objetivo de tratarse de un mal, su primo le da golpe de Estado y lo saca del poder. Y Afganistán se convierte en una república, con el primo y cuñado del rey a la cabeza. Este primo se ubica en el contexto de la Guerra Fría como una persona considerada no alineado. De él sale esta famosa frase que decía: yo puedo encender mis puros socialistas con encendedores capitalistas. Pero era un corrupto de primera. Y como era un corrupto de primera, este primo, nuevo rey, le terminan dando golpe de Estado y lo terminan matando, ¿ya? Lo terminan asesinando. ¿Quiénes? El ejército. Hace unos años recién se encontró su cadáver en uno de los cuarteles, el de él y de su familia, porque desaparecieron el cuerpo. El ejército y el Partido Socialista Afgano. Llega un pacto el ejército con el Partido Socialista Afgano y el socialismo toma el control de Afganistán en la década, del 80. Los socialistas, al tomar el control de Afganistán, para bien o para mal, los socialistas hablan de igualdad. Para bien o para mal. Y en esa igualdad de la cual hablan ellos, ¿ya? Las mujeres tienen mucha participación. Así que se le permite en un Afganistán muy conservadora, musulmana hasta ciertos puntos medio radicales, una musulmán muy pegada a las tradiciones, mucho analfabetismo, se le permite a la mujer educarse, siguiendo el Islam, pero permiten que las mujeres vayan a los colegios. No recuerdo bien si a las universidades también, pero a los colegios sí. Y esto generó el rechazo por parte de los sectores radicales del Islam. ¿Cómo es posible que esos cambios y por ahí por allá? Y es así, y aparte que los socialistas, tú sabes que siempre están asociados ¿cómo se llama? Al ateísmo. Es así que comienza una guerra civil entre los sectores radicales del Islam y el gobierno socialista afgano. Y en esta guerra la estaba perdiendo el gobierno. ¿Qué hace el gobierno socialista? El gobierno socialista, a finales de los 70, le pide a la Unión Soviética que lo apoye, porque Afganistán está acá, la Unión Soviética es el norte. En ese entonces, el primer ministro de la Unión Soviética era Leonid Brezhnev, y Leonid Brezhnev los apoya. ¿La idea cuál es? Mandar un ejército pequeño para que este grupo de campesinos, ¿no? Vea que hay un ejército formal, el ejército de la Unión Soviética, y ya pues se calmen, desistan. La idea es, vamos, proteger al gobierno.
Al final, eso hizo que los grupos radicales se radicalicen más, el ataque sea peor, y al final de cuentas, el ejército de la Unión Soviética, que solamente iba para mostrarse, para decir aquí estoy, soy amigo de él, no te metas con él, terminó generando toda la guerra. O sea, terminó cargando con toda la guerra. Esta guerra se va a convertir, como se le conoce, en el Vietnam soviético. O sea, va a ser una derrota para la Unión Soviética. La imposibilidad del ejército soviético, el gran ejército rojo, de poder controlar a esta masa campesina mal armada es el equivalente al gran ejército norteamericano no pudiendo controlar a los campesinos vietnamitas. Por eso se llama el Vietnam soviético. Los gastos económicos en armas es enorme. La baja de la moral soviética por la cantidad de soldados que mueren, donde se supone que debía ser una victoria fácil, también es enorme. El golpe anímico de que la gran potencia soviética no pueda derrotar a los afganos es enorme. Hasta Rambo, vaya, la película Rambo 3 es el Rambo en Afganistán. Y obviamente que Estados Unidos estaba feliz, pues no como chanchito en lodazal. Y Estados Unidos apoyaba a los afganos. Es curioso porque en Irán, Irán está al costado de Afganistán y Afganistán está acá e Irán está hacia el oeste. En Irán, Estados Unidos no apoyaba a los radicales musulmanes. Al contrario, Estados Unidos apoyaba a los moderados. Pero en Afganistán, Estados Unidos apoyaba a los radicales. Entonces, apoyaba a los radicales y obviamente no apoyaba a los soviéticos. Esta guerra para los socialistas termina en el 88, cuando el recientemente fallecido Mikhail Gorbachev, último secretario general de la Unión Soviética, decide retirar las tropas. De esta guerra civil, como entenderás, hubieron cientos de miles de muertos afganos, muchas familias destruidas, muchos campos de cultivo destruidos. Y de estas cenizas de esta guerra, de la guerra afgana de los 80, nacen los famosos talibanes. Los talibanes vienen a ser, la palabra talibán significa estudiante, vienen a ser los jóvenes afganos, huérfanos, que los imanes o sacerdotes, ¿ya?, de la religión islámica radical, los llevaron a sus templos, a sus mezquitas, los cuidaron, los educaron, los alimentaron, pero también los ideologizaron muy fuertemente. Por eso es que estos hombres que hoy gobiernan Afganistán, los famosos talibanes, tienen un pensamiento tan cerrado, porque ellos provienen de esta guerra civil donde han perdido todo y van a ser tomados, cuidados, protegidos por los sectores musulmanes más radicales. ¿Está bien? Y como todos vivían en la mezquita y solamente eran hombres, también viene este rechazo un tanto hacia la mujer, que son un tanto misóginos. Y es curioso, ¿ah? Porque ellos matan homosexuales, pero tienen relaciones homosexuales entre ellos. Es un dato curioso. Dame un minuto, te voy a dejar un video, ¿ya? Y, 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 y vuelvo a darte una explicación sobre esto. ¿No? Acá está. Un segundito, un segundito. ¿Dónde estás? Aquí estás. Asumo que 2 minutos es todo lo que me va a tomar. Ya, ya regreso. El invierno de 1977. Durante una visita al Shah iraní, el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, definió el país como una isla de estabilidad en Oriente Medio. En el plazo de un año, sin embargo, el Shah sería depuesto por una revolución.
Para finales de 1977 ya se habían producido pequeñas protestas contra el programa de modernización del Shah y su creciente autoritarismo. En septiembre de 1978, esas protestas se convirtieron en masivas manifestaciones, huelgas laborales y disturbios. Muchos de los iraníes que participaron de los disturbios protestaban contra lo que para ellos era un intento de occidentalizar y secularizar el país. Algunos reclamaban el socialismo y otros simplemente estaban furiosos por los abusos de la policía secreta del Shah. En medio del tumulto, un opositor se erigió como líder desde su exilio en Francia, el clérigo chiita de línea dura Ruhollah Khomeini. Ante la exacerbada desaprobación pública, el Shah huyó de Irán a Egipto. El 1 de febrero de 1979, el Ayatollah Khomeini regresó a Irán y fue calurosamente recibido por millones de ciudadanos. Fue un punto de inflexión en la historia del país. Tan solo 2 meses después, tras la celebración de un referéndum, Khomeini proclamó la República Islámica de Irán. En un año el país había pasado de ser una monarquía constitucional a una teocracia, pero esto no supuso el fin de los altercados y la inestabilidad. Ese mismo año, revolucionarios estudiantiles secuestraron a 52 estadounidenses dentro de la Embajada de Estados Unidos en Teherán. La consiguiente crisis rompió los lazos diplomáticos entre ambos países y sentó las bases de un conflicto más amplio en Oriente Medio en el que Irán sigue teniendo un rol dominante. 40 años tras la Revolución Islámica, el Ayatollah Khomeini sigue siendo un héroe para muchos iraníes, pero para otros el legado de la revolución no ha sido más que represión, censura y estancamiento. Listo. Complicado bien en esos países, ¿no? Peor, como ya dijimos, si la cosa es obligada, ¿no? Mucho peor. Bueno, acá está la información. ¿Qué pasa en esta guerra? La guerra entre Irak e Irán. ¿Por qué se da esta guerra? A ver, este es Irán, este es Irak. Aquí se ha dado la revolución iraní, la del Ayatollah Khomeini. Aquí, tanto en Irán como Irak, o está dominado por la religión islámica. En Irak está Saddam Hussein y en Irán, producto del golpe de Estado y la guerra, está el Ayatollah Khomeini. ¿Está claro? Así es la cosa. Él es musulmán moderado, él es musulmán radical. Lo que sucedió fue que durante la guerra que él está librando al interior de Irán, la guerra civil, Saddam Hussein va a aprovechar y tomará territorios que le pertenecen a Irán. Este es el Éufrates, este es el Tigris, y al final los dos ríos se unen en uno solo, que se llama el río El Shat al-Arab, o río de los árabes. ¿Está bien? Los árabes. Él se considera árabe, él no, él se considera persa. Este río está en la frontera de Irán e Irak. Cuando termina la guerra, el ayatolá, la guerra interna que él está llevando, el ayatolá le reclama a Saddam Hussein, ¿ya? Le reclama a Saddam Hussein que devuelva los territorios que ha tomado, que devuelva los pozos de petróleo. Y Saddam no quiere. Y comienza una guerra entre los dos. Estados Unidos, para variar, ¿ya? Ah, ¿no estoy compartiendo? Uy, qué tarado soy. ¿Ahora sí? Sí, más torpe. Bueno, ahí está. Acá está Saddam, acá está Saddam, acá está el Ayatolá. Ese es el río Éufrates, ese es el Tigris, acá está Irán, acá está Irak, ese es el río de los árabes. Entonces Saddam toma territorios de aquí, aprovechando que él está en guerra civil, la guerra contra el Shah. Cuando él termina la guerra, él le reclama a Saddam
lo que te decía, ¿no? Que no había compartido, más tonto soy. Y ahí comienza un enfrentamiento entre ellos. Estados Unidos mete su cuchara. Qué raro, ¿no? Estados Unidos metiéndose en conflictos que no le pertenecen, pero cosa rara de Estados Unidos. Mete su cuchara. Recuerda que él ha destronado a un rey que intentó occidentalizar Irán, el Shah Reza Pahlavi. ¿Está bien? Y ahora la guerra está estrellando entre ellos. ¿A cuál de los dos tú crees que Estados Unidos apoyó en esta guerra? ¿Mm? ¿A cuál de los dos tú crees que Estados Unidos apoyó en esa guerra? ¿Al Ayatolá o a Saddam? ¿A quién crees que Estados Unidos apoyó en esa guerra? Profe, ese Saddam me suena. Ese Saddam no es el Saddam que ahorcaron hace... Sí, claro. Exacto, Steven. Estados Unidos apoya a Saddam Hussein. ¿Qué? ¿Saddam Hussein fue su amiguito de Estados Unidos? Sí. ¿Era su aliado, profe? Sí. Su best friend. Sí. Habían hecho el pacto con el meñique. Así fue. Los 80. Tú lees la historia universal, ¿ya? Y la historia universal parece, pues, Instagram de adolescente. Ayer se amaba, ¿no? Ay, te adoro, amorcito, te amo, es lo mejor del mundo, quiero gritarle a todos, amorcito, ¿no? Y 3 semanas después son, Dios sabe qué pruebas nos pone en el camino, ¿no? Más vale sola que mal acompañada. Aquel que no sabe cuidar, que después se queje, que no se queje si lo pierde. Esta frase me gustó, ¿no? Esta frase no la leí, esta frase la leí. O entras o sales porque en la puerta estorbas. O sea, poetas se vuelven todos y todas, poetas se vuelven, y se mandan unas indirectas. Ya, entonces la historia universal de los 80, de la Guerra Fría, parece Instagram de adolescente. Los que ayer se amaban hoy se odian. Hoy día Estados Unidos está en contra de los talibanes, ¿ya? En contra de los talibanes. Pero hace 20 años los talibanes eran los defensores de la democracia porque se enfrentaron a los soviéticos. Después tiene que Saddam Hussein era amigo y pinky de Estados Unidos. Después se volvió su enemigo. Es más, hasta salieron documentales de no me acuerdo si Discovery, donde Saddam Hussein era el nuevo anticristo. Sí, Alexander, y a la semana vuelve, ¿no? Y uno queda como que, por eso que mejor ya, cambiando de tema, paréntesis, por eso que mejor en esas peleas de pareja uno no se mete, uno no raja, sí, no queda mal. Ah, eso también, y sí, Mary, ¿no? Dios da las peores pruebas a sus mejores guerreros. No, sí, 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 sí. Y uno dice, yo ya debo ser un espartano con tantas guerras que me están poniendo, ¿no? Porque yo ya debo ser nivel espartano, nivel Aquiles, ya, porque pues ya cánsate, ¿no? Pero bueno. Entonces, Estados Unidos apoya a Saddam, ¿ya? Estados Unidos apoya a Saddam. Pero mira lo que pasa, mira lo que pasa, mira lo que pasa. En América, esto es un entramado, sígueme, estábamos en Asia. Saddam, Ayatollah, no te enredes. Saddam, Ayatollah, estamos en Asia, Saddam, Ayatollah, Estados Unidos apoya a Saddam, porque el Ayatollah es radical, se había tirado abajo al rey, un rey que quería, era amigo de Estados Unidos. Así que Estados Unidos apoya a Saddam. Pero en América, ahora, bríncate América, ya, en América, en el país de Nicaragua, había una dinastía, por así llamarlo, de presidentes, la dinastía Somoza. Está Anastasio Somoza, padre, y Anastasio Somoza, hijo. Dos presidentes, padre e hijo. Tacho y Tachito, así se le llamaban, Tacho y Tachito. Anastasio Somoza, Anatacho, Tacho. Anastasito, Anatachito, Tachito. Y estos eran unos... Tiene un término, tiene un término que se utilizó en la Guerra Fría que no sé si utilizarlo en clase, porque en clase queda grabado, y es una lisura, ¿ya? Es una lisura. Pero voy a utilizarlo
para que más o menos entiendas. Ustedes saben que no soy de hablar lisuras, ¿ya? Pero más o menos entiendas el contexto. Eh, este término nace de una historia. Creo que es una historia de novela. En un país X, un comerciante va en América Latina a hacer negocio y se topa con corrupción, se topa con un país corrupto, lo que vemos en las obras literarias del boom latinoamericano. Y en una reunión, en un cóctel de la embajada norteamericana, ¿ya? Este comerciante, este empresario, se encuentra con un miembro de la embajada y no sabía que era miembro de la CIA, y comienzan a hablar y este comerciante le cuenta su experiencia tratando de hacer empresa en este país y que todo era corrupción, todo era coima, todo era pago por lo bajo y que el principal corrupto era el presidente de ese país. Entonces, este empresario, entre trago va, trago viene, se sincera y le dice, ¿no? Este país está mal por culpa del presidente. Este presidente es un corrupto, este presidente hace lo que quiere con el país, pobre gente, este país no va más por culpa de ese presidente. Yo no sé qué hace nuestro gobierno que no detiene a este presidente que pisa los derechos humanos, los maltrata, etcétera, etcétera, etcétera. Y suelta una frase, y acaba la lisura, y le pido disculpas, jóvenes y señoritas, pero así es la frase, y se manejó durante la Guerra Fría. A las señoras y señores que están escuchando la clase también le pido disculpas, pero esta frase está en la historia. Este empresario dice, este presidente, bla, 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 este presidente es un hijo de puta. Yo no sé qué hace este hombre aquí. Yo no sé por qué Estados Unidos no lo detiene. Es un hijo de puta. Y el que hablaba con él era un diplomático de la CIA, y como estaban entre tragos, y se conocían porque habían sido compañeros de universidad, lo agarra el hombro y en tono confidencial le dice, yo te entiendo, pero entiende algo, ese presidente es nuestro hijo de puta. ¿Qué significa? Que Estados Unidos, mientras él le sirviera, Estados Unidos lo protegía y lo mantenía en el poder, sin importar qué. Así este tipo pisoteaba los derechos humanos. Y así se les comenzó a llamar, no voy a volver a repetir, ya, así se les comenzó a llamar a estos tipos de presidentes que abiertamente eran corruptos, pero que se mantenían en el poder. Y uno decía, este Estados Unidos, eso, claro, ¿no? Punto suspensivo. Y esto era la familia Somoza. Hay una canción de Rubén Blades que se llama Tiburón, y al final Rubén Blades comienza a enumerar a todos los países, dice Perú presente, Ecuador presente, dice Nicaragua sin Somoza, al final del disco. Y hay un terremoto en Managua. Managua es la capital de Nicaragua. Y el mundo se solidariza con Nicaragua, destruido Managua, y comienzan a enviarle donaciones, varios millones de dólares de donación. Ni una llegó al pueblo. Los Somozas se lo embolsicaron así, rochosazo. ¿Ah? Entonces eran, pero fíjate, rochosazo. Entonces hubo un grupo socialista que se llama el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con Ortega a la cabeza, que le da golpe de Estado a los Somoza, saca Tachito del poder. Y entra el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Sandino era un héroe nacional nicaragüense, como decir Tupac Amaru. Y Ortega era socialista. Y recuerda que Estados Unidos no le está cuadrando que el socialismo esté creciendo en Latinoamérica. Ya teníamos a Allende y ahora tienes a Ortega. Y eso no le gusta a Estados Unidos. Así que Estados Unidos intenta sacar del poder a Ortega. Pero ¿cómo lo hace? De manera indirecta, apoyando a los grupos insurgentes que estaban en contra de la revolución de Ortega. A esos grupos le llaman los contra, porque eran los contrarrevolucionarios, los contra.
y Estados Unidos comienza a financiarlos. Les da armas, les da dinero, hasta hay un roche ahí que se les permite que hagan tráfico de droga con ¿cómo se llama? Con Pablo Escobar, Estados Unidos se los permite, es un rochezazo, ¿no? Pero les vende armas a los contras y les da dinero. ¿Está bien? Y es así. Ahora, el problema que tenía Estados Unidos en los 80 es que abiertamente no le puede dar armas y abiertamente no le podía dar dinero a los contras. Porque el gobierno norteamericano, te guste o no te guste, es una democracia. Y el presidente tiene que rendir cuenta de todo. ¿Entiendes? Y recuerda cuando te mostré esta página de los de National Security Archive, tú puedes pedir información. Y se te estalla todo el rochezazo de que te has metido en un país en su política interna. ¿De qué es lo que hace Estados Unidos? Estados Unidos lo que hace, agárrate, porque este es de película, crea una empresa fantasma. A través de intermediarios crea empresas fantasmas. Y a través de estas empresas fantasmas, las armas que Estados Unidos descarta cada año, porque tú sabes que a Estados Unidos le gusta inventar armas y renovarlas, él los va descartando, no se destruían, se les vendían a esta empresa. Y esas empresas, ¿a quién crees que le vendían las armas? Al ayatolá. Sí, Estados Unidos a través de intermediarios vendía sus propias armas al ayatolá, aunque de manera pública y abierta apoyaba a Saddam. O sea, de manera pública y abierta apoyaba a Saddam, pero por lo bajo le vendía armas al ayatolá. Entonces, el ayatolá le pagaba a estas empresas que eran la careta de Estados Unidos, y con ese dinero de las empresas se les daba dinero a los contras para que pudieran seguir financiando su golpe de Estado a el Frente Sandinista y Liberación Nacional. Ese escándalo se llamó el escándalo Irán-Contras. Es un poco enredado, pero si Estados Unidos, a través de terceros, a través de intermediarios, vendía armas al ayatolá, aun cuando como gobierno apoyaba a Saddam, y esas armas que al final mataban a la gente de Saddam, ese dinero iba a los contras para financiarlo y Estados Unidos aparecía limpio de polvo y paja. ¿Puedes creerlo? O sea, películas que eran chiquitas, hermano. Señoritas, ¿puedes creerlo? A mí me gusta mucho esta escena, deja que te muestre, ¿ya? Ya que estamos cerrando los 80. Esta escena, mira. Acá está. Acá está. Mira esta escena, que te resume lo que te acabo de decir. Solo hay dos tragedias en la vida. Una es no obtener lo que se quiere y la otra es obtenerlo. ¿Es una de las tuyas? Jack Valentine al fin tenía lo que quería. Es curioso. El certificado. El de acá es un traficante de armas, ¿no? El que está al teléfono es un traficante de armas y el otro es un policía que lo cae a capturar. No obtener lo que se quiere y la otra es obtenerlo. ¿Es una de las tuyas? Jack Valentine al fin tenía lo que quería. Es curioso. El certificado dice que murió de un infarto. ¿Por falsificar un certificado? Eso no me detendrá aquí. Tienes razón. Como siempre, tienes razón. ¿No has visto los periódicos? ¿Ah? Armas en custodia. Uso de falso certificado, uso de compañías catalogadas al detalle. Es difícil ver un señor de la guerra, dictador o usurpador en todo el mundo con el que no hayas estado implicado. Fue tu esposa, tu hermosa esposa, la que nos dio el premio. No fue su culpa, solo que es más fácil de seguir que tú. ¿Puedo? Sí, adelante.
Disfrútalo. ¿Qué? Esto. Dime todo lo que pienses. Que soy la personificación del mal, que también soy responsable del rompimiento de la fábrica social y el orden mundial, que soy un hombre genocida. Dime lo que quieras ahora, porque no te queda tiempo. ¿Estás poniendo atención? ¿O estás desvariando? Has quebrantado todas las reglas de embargo escritas. Hay suficiente evidencia aquí para varias condenas consecutivas de por vida. Y ahora pasarás los siguientes 10 años de tu vida viajando de la celda a la corte antes de que empieces a cumplir tu condena. No creo que imagines la seriedad de tu situación. Mi familia me ha olvidado. Mi esposa e hijo me abandonaron. Mi hermano murió. En verdad, comprendo lo serio de mi situación, pero te prometo que no pasaré un solo segundo en la corte. Estás delirando. Me agradas, Jack. Bueno, tal vez no, pero te entiendo. Déjame decirte qué pasará. De esta forma, te prepararás. Claro. Pronto escucharás un toquido en esa puerta y serás llamado afuera. Allá encontrarás a un hombre con medallas, pero primero te felicitará por el buen trabajo que hiciste. Te dirá que has hecho del mundo un lugar seguro y que recibirás recomendaciones, un ascenso, y después te dirá que seré liberado. Tú protestarás, tal vez amenaces con renunciar, pero al final me liberaré de todo esto. La razón por la que seré liberado es la misma por la que me condenas. Yo llevo relación con muchos de los más viles y sádicos hombres que se hacen llamar líderes hoy en día. Pero algunos de esos hombres son el enemigo de tu enemigo. Y mientras el más grande traficante de armas del mundo es tu jefe, el presidente de los Estados Unidos, que mueve más mercancía en un día que yo en un año, le es embarazoso ver sus huellas en las armas en ocasiones. De manera que necesita de un particular como yo para llevarlas a donde no puede ser visto. Y tú me llamarás malvado. Pero desafortunadamente para ti, soy un mal necesario. Diría que te fueras al infierno. Pero veo que ya estás ahí. Como lo digo, ¿no? A veces la, la realidad supera la ficción. Buena película, ¿eh? Buena película. Si pueden, véanla. Se llama El Señor de la Guerra. Buena película. Como un delincuente de poca monta se convierte en un narco, se convierte en un vendedor de armas ilegales, aprovechando el fin de la Guerra Fría. ¿Ya? Muy buena, muy buena. Esa escena es muy bonita. Bonita por el impacto, ¿no? No, no por otra cosa. Profe, ¿y esta guerra quién la gana? Irán. Irán la termina ganando. Irán la termina ganando y ¿sabes lo que es lo peor? Saddam Hussein se molesta. Y Saddam Hussein, como pierde la guerra y pierde petróleo, Saddam Hussein va a la reunión de la OPLP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y pide elevar el precio del petróleo. Porque tú sabes que tú no puedes elevar el precio del petróleo porque te dé la gana. Dame un segundo, mi hija ha venido.
¿Por qué no puedes subir el precio del petróleo? ¿O por qué no puedes vender mucho petróleo? La respuesta es muy simple. Si tú vendes, hay países, ponte, como Kuwait, que tienen mucho petróleo. Tú no puedes vender todo el petróleo que tienes, porque si vendes mucho petróleo, inundas el mercado, y al inundar el mercado, el precio baja. Por eso que existe la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, para fijar no solamente un precio, sino para además fijar una cantidad de petróleo que debe venderse, para que de esta manera el precio no se desestabilice. Si un país puede vender, un ejemplo, 1 millón de barriles y el otro no, no solamente un país ganaría más, sino que al inundar el mercado con tanto petróleo, el precio baja. Ya, Saddam lo que pidió fue elevar el precio para recuperar la pérdida, la pérdida de dinero, la pérdida de dinero durante la guerra contra Irán. Y Kuwait se opone. Kuwait se opone. Y Saddam molesto, porque Kuwait le hace eso. Kuwait es un paísito chiquitito. Acá está, mira. Acá está, mira. Mira lo chiquito. Acá está Kuwait. Este es Kuwait, ¿no? Pero tiene petróleo ese país. ¿Cuál cantidad? Cuando Kuwait se opone, Estados Unidos, perdón, Saddam Hussein, ¿qué dice? ¿Sabes qué, Kuwait? Tú durante la guerra que yo he tenido con Irán, tú has tomado pozos petroleros míos. Quiero que me los devuelvas, que me pagues lo que has ganado durante esa época y me pagues intereses. Además, tú me prestaste dinero para yo hacer la guerra a Irán. Quiero que me condones la deuda, porque yo me sacrifiqué y tú encima me robaste. Ya Saddam quería sacar plata por donde sea. Y se mete con Kuwait. Y Kuwait era un buen aliado de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos al toque salta a favor de Kuwait y convierte a su ex aliado Saddam en el nuevo enemigo. Ahí es donde estalla en el 90 la primera guerra del Golfo, ¿ya? La primera guerra del Golfo. Ahí estalla la primera guerra del Golfo. Así estalla, por intereses. ¿Está bien? Es medio enredado, pero estalló así. Ahora vamos con la guerra de las Malvinas. Vamos con la guerra de las Malvinas. A ver. La guerra de las Malvinas del 82. ¿Por qué pelearon en las Malvinas? ¿Ya? En clase. 8. Sí, 8. ¿Ya? ¿Por qué está allá? Mira, este conflicto viene de mucho antes. Este conflicto viene desde la época cuando Inglaterra y España dominaban América y le heredan Argentina e Inglaterra. Lo que pasa es que los ingleses han colocado población inglesa en las Malvinas. Los argentinos llaman Malvinas a ese conjunto de islas. Los ingleses le llaman Falkland. Entonces, Argentina reclama esas islas como suyas. Inglaterra dice, no, son nuestras. En el debate, Inglaterra, ¿qué dice? Ya hagamos una cosa, le dice Argentina. ¿Qué te parece si hacemos una votación, un referéndum, y que por libre determinación de los pueblos, la gente que vive en las Malvinas, Falkland le llaman los ingleses, sea la que decida? Argentina, ¿qué dice? No, porque tú has metido a mucha gente inglesa. Yo no quiero la libre determinación de los pueblos. Yo quiero el utis possidetis. Lo que antes me perteneció, me sigue perteneciendo. Esta guerra se va a dar durante el gobierno militar argentino. Te explico. Argentina tuvo un gobierno militar que va de los 70 a mediados de los 80. De 78 a mediados de los 80. Quienes gobiernan van a ser una junta militar que se van turnando en el poder. Uno de los peores es Videla. Los argentinos, al igual que los chilenos, van a sufrir una represión militar muy fuerte hacia el socialismo. A diferencia de los chilenos, que en el caso de Chile matan y los enterraban, en Argentina no, en Argentina los desaparecían. En Argentina es el caso de los desaparecidos. ¿Qué es lo que hacían? Entraban en las casas de noche,
pateaban las puertas los militares, sacaban a los enemigos del gobierno, que eran los socialistas o sindicalistas, se los llevaban, los torturaban, después le metían unas pastillas para dormir, los subían en helicópteros o aviones, le colocaban pesos en las piernas y los tiraban al río o al mar. La lógica, sin cuerpo no hay delito. Así lo desapareció. Tanto fue así que hasta un sector pequeño, pero sector de la iglesia los apoyó, porque estaban en contra del comunismo. Hay un piloto de la Fuerza Aérea Argentina que cuenta que él no podía más, va a una iglesia, se confiesa y le dice que había participado de los viajes de la muerte, que son estos vuelos que desaparecían gente, y el piloto y el padre le dice, no te preocupes, hijo, has matado comunistas, eso no es pecado. Una de las cosas que también se le cuestionaba y se le enrostraba mucho a, al Papa actual, a Francisco, es que él fue cura durante la época de la dictadura. Y si bien no apoyó a los militares, tampoco fue un abierto crítico. Esa es una de las cosas que le cuestionan bastante, o que le cuestionaban bastante. ¿Ya? No fue un abierto crítico. Si ustedes ven esta película en Netflix, Los dos papas, que trata de la historia del paso de Benedicto a Francisco, ahí más o menos tocan ese tema, porque hacen un recuento de la vida de Francisco. Muy interesante la película, vean. Entonces, hay un gobierno militar. Chicos, más del 45% de las personas desaparecidas en Argentina tenían la edad de ustedes. Más del 45% de las personas que desaparecieron en Argentina tenían la edad de ustedes. Lo que se sabe es que los gobiernos militares de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, tenían un objetivo en mente: acabar con el socialismo en Latinoamérica, en sus respectivos países. Y veían en los jóvenes la semilla de ese socialismo. Por lo tanto, debían desaparecerlos. Nuestro gobierno militar, el gobierno de Velasco y el gobierno de Morales Bermúdez, que han fallecido hace poco, es el más suave de la época, el más light de la época. ¿Me entiendes? El más suave de la época. Aquí no mataron como allá. Aquí se le acusa al gobierno militar. Hay desaparecidos, sí. Pero se le acusa al gobierno militar, ahí estaba mal, de que detuvo la economía, que la reforma agraria fue pésima, ¿no? De eso se le acusa. Pero de los asesinatos, el Perú recién lo vivía en los 80, con la guerra contra el terrorismo. Pero estos países lo vienen de los 70, los desaparecidos, huérfanos, que luego serán entregados a familias europeas. Yo no recuerdo bien si fue en Chile o Argentina donde la barba estaba prohibida. Se prohibió la música vernacular en Argentina. La música propia se prohibió. Por eso que los jóvenes como ustedes que se estaban salvando comenzaron a utilizar el rock como una forma de protesta al gobierno. Por eso que son tan famosos Charly García, Nito Mestre, ¿no? El rock argentino es tan poderoso, es tan fuerte en Latinoamérica, porque nace como una forma de respuesta y protesta a los gobiernos militares. Con música solapada, muchas canciones, que es una pena que no te las puedo pasar todas, pero muchas canciones que tú ahora escuchas o tu papá o tu mamá o tus abuelitos escuchan ahora en la hora del lonchecito, son canciones de protesta. Solo que la música la letra la tiene solapada, ¿no? En metáforas. Muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Entonces, este gobierno militar tiene varios presidentes y uno es Leopoldo Galtieri. Leopoldo Galtieri es un presidente. Estos son unos miserables, perdón la expresión, pero son unos miserables, estos matan a gente inocente. Leopoldo Galtieri, que está perdiendo el poder, para tomar el poder lo que hace es revivir el problema de las Malvinas. ¿Ya? No. A ver, hay un grupo Beni que se llaman Los Violadores. ¿Eh? Los Violadores. Y hace poco hubo un escándalo porque pusieron esta canción, ¿no? Los Violadores, un grupo argentino. Un grupo muy famoso, ¿ah? Y la gente salió: ¿cómo es posible? Una chica y un chico salió: ¿cómo es posible que pongan ese nombre de grupo? Que los violadores, que por aquí, que por allá, que, que son unos criminales. Pero lo que no entienden es que así como hay un grupo chileno que se llama Los Prisioneros,
Y hay que entender el tema, el nombre del grupo, que es el contexto de finales de los 80, gobierno de Pinochet. El grupo Los Violadores no se referían a violadores de mujeres, sino violadores de las leyes dadas por el gobierno militar. ¿Entiendes? A eso se le llama el grupo Los Violadores. Que tiene un montón de canciones que las has bailado, ¿eh? Un montón de canciones argentinas. ¿Entiendes? Es el grupo de los violadores. Pero no se habla de violadores de mujeres o violadores a otro ser humano. Están hablando de violadores a las leyes dadas por la dictadura. Claro, ultraviolentos de ellos, pues. ¿Entiendes? Por eso que uno tiene que... Clase ilustración. No es ustedes, no con ustedes, no con ustedes, ¿ah? Clase ilustración. Clase ilustración. Uno antes de opinar, ¿qué tiene que hacer? Informa. La gente, olvídate, cuando esta radio puso, no, que los violadores dice que recibieron más críticas, más dislike, ¿cómo es posible que ustedes pongan música de gente que tiene ese nombre, ¿no? Ese grupo, ¿cómo se va a llamar así? Ustedes están incentivando la violencia. Dice que les cayó encima y el DJ le dijo, pero primero contextualicen, este grupo es de los 80. ¿Cómo era Argentina en los 80? Entonces, ellos no están hablando de violadores de mujeres, están hablando de violadores de las leyes y normas del gobierno militar. Y se quedó con ese nombre, el grupo de los violadores. Así como en Chile está el grupo de los prisioneros. O sea, hay que contextualizar, ¿no? En qué contexto, perdón la redundancia, nacen los nombres de las bandas, ¿no? Y esto en Argentina. Y Leopoldo Galtieri, vuelvo al punto, convoca nuevamente a esta idea, va a la guerra, Perú los apoya de manera secreta. En ese momento, el presidente de Perú era Fernando Belaúnde Terry, y Perú les envía aviones, aviones, le borramos la placa y le pusimos la placa de los aviones argentinos que cayeron y le borramos la bandera y le ponemos la bandera peruana, perdón, la bandera argentina. Perú le repone aviones. Y Perú intentó comprar armas para Perú y luego pasárselo a Argentina. Pero todo de manera secreta. Y eso los argentinos lo saben. En cambio, Chile apoyó a Inglaterra. Y desde Chile, desde el aeropuerto chileno, atacaban a los argentinos. La guerra marina fue muy fuerte, muy, muy fuerte. De ahí que los argentinos nos tienen mucha estima, mucha estima. Porque no solamente los apoyamos de esa manera, ¿entiendes? Sino que además nuestro apoyo fue público y abierto, en plena guerra. O sea, nuestro apoyo no como gobierno. ¿Eh? Acá está, ¿no? Acá está este mensaje, este de acá. Para el Perú, las Malvinas siempre serán argentinas. ¿Cree que siendo un argentino que su padre peleó en la guerra, o perdió a su padre, perdió a su abuelo, que llega a Perú y le dicen, oye, ¿cómo llego al centro de Lima? ¿Dónde estás? Estoy acá. Ya, chápate toda la avenida Argentina, ya, y te bajas en las Malvinas. En el centro, guarda con tu celular nada más, pero te bajas en las Malvinas. ¿Por qué quieres que las Malvinas está al final de la avenida Argentina? ¿Ah? ¿Cómo crees tú como argentino, o sea, si fueras argentino, cómo te sientes de ese tremendo tributo? ¿Entiendes? Claro. Correcto, que mi hija tenía televisión, güey, esa madre. Y cuando tú te acuerdas cuando Perú va al Mundial en Rusia, ¿te acuerdas que cuando Perú fuimos al Mundial de Rusia? ¿Se acuerdan? Y tú te acordarás que el penúltimo partido de esa eliminatoria, Perú lo juega con Argentina, porque el último lo jugamos con Colombia.
¿Se acuerdan? Y mira cómo la historia se mete hasta en el deporte, ¿ah? ¿Ya? Ahora escúchame. Perú juega en Argentina. Perú juega en Argentina. También Argentina no tenía su pase seguro al Mundial de Rusia, porque él lo asegura en Ecuador. Y los argentinos son bien de cábalas. Entonces, como Argentina no tiene estadio nacional, Argentina juega o en el Monumental de River o en la Bombonera de Boca, los partidos se habían estado jugando en el Monumental de River Plate. Y River, como equipo, había estado perdiendo, a diferencia de Boca, que había estado ganando. Así que los argentinos decidieron trasladar la sede de River a Boca. Y la Federación Argentina de Fútbol regala entradas a la barra brava argentina, a la barra brava de Boca. O sea que la Bombonera es así, pues. Entonces, olvídate, iba a ser un total caos y una guerra iba a ser eso, porque la cosa era presionar a Perú para que Perú pierda y Argentina asegure su pase. Y todos sabíamos que lo que se venía en ese partido de ida, ese partido de visita que Perú tenía que jugar de visita en Argentina y luego venía a jugar de local a Colombia, donde mete el gol de tiro libre Guerrero. Cuando ya casi todo estaba perdido, porque se nos venía encima la barra brava de Boca, ¿ya? River Plate suelta esto. Esto suelta. A Perú jamás se le silba el himno. A sus jugadores no se les insulta. A sus dirigentes se les respeta. Perú es Argentina, porque Perú nos apoyó en la guerra de las Malvinas. Eso soltó River Plate. Obviamente que también estaban un poco picones, ¿no? ¿Por qué? Por lo que había pasado. Y ahí está, ¿no? A Perú jamás se les sirve el himno, a sus jugadores no se les insulta, a su gente se les respeta, eternamente agradecidos. Y chicos, tú ves el video de ese partido y la barra de Argentina hinchó a su equipo, pero no nos hostigó. Y cuando tocan el himno nacional, nadie silba. Mira cómo algo histórico ya es tan profundo en la mentalidad de cada ciudadano de un país que hasta el agradecimiento se vuelve para ese lado. Por el apoyo que Perú le brinda a los argentinos en esa guerra. Perú termina empatando 0-0 en Argentina y viene y define su pase a repechaje cuando le empata a Colombia y Argentina va a Ecuador y le gana, lo golea Ecuador fue creo, o Venezuela, no me acuerdo bien, y pasa al Mundial pues, de Rusia, al Mundial que fuimos. Imagínate. Argentina pierde la guerra de las Malvinas. ¿Contra quién? Contra Inglaterra, con la reina Isabel, la que se acaba de fallecer, y estaba Margaret Thatcher, que ya falleció ese tiempo. Y Argentina se quedó picón. O sea, obviamente, perdió un montón de gente. ¿Cuándo fue su revancha de Argentina? ¿Cuándo fue la revancha de Argentina? ¿No? ¿Cuándo crees tú que fue la revancha de Argentina? Exacto, Denny. 4 años. Hay un historiador, Eric Hobsbawm, que dice, las guerras ya no se pelean en el campo de batalla a veces, sino en los estadios. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, 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 ¡gol! ¡Golazo! Memorable en la jugada
tiempos, barrilete cósmico, que te planeta viniste para dejar el cabinete inglés, para que el país sea muy apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego Armando Maradona, gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0. Ahora vas a comprender por qué Messi jamás podrá ser Maradona. Por qué Messi jamás podrá superar a Maradona. Porque si bien Messi es más técnico que Maradona, Maradona se ubica en un contexto histórico que hace que el argentino promedio lo recuerde mejor. Maradona elimina a los ingleses. Lo que no se pudo ganar 4 años antes es una venganza. ¿Entiendes? La mano de Dios, ¿no? Que eso no es gol, eso es un mate, esa vaina, ¿no? Y este gol es épico. Es épico este gol. Y la transmisión, olvídate. Dato anecdótico. El que te cuenta esto es Valdano, que escribe un libro sobre estos partidos, sobre el fútbol. Y Valdano era jugador delantero en ese partido. Y dice él, yo vi de primera fila, corriendo al lado del Diego, el mejor gol de la historia. Y todos nos sentíamos felices de ese gol, porque pasábamos a una fase más. Y nos sentíamos también un tanto humillados, porque veíamos un genio haciendo ese gol. Y lo peor vino después, dice, cuando en el camerino, en el vestuario, Maradona se le acerca a Valdano. Y Valdano lo felicita por el gol, y Maradona se le acerca y le dice, perdóname, que no te haya podido dar el pase, pero es que ese inglés me cerraba el pase. Traté de darle, pero no pude, por eso que tuve que hacer el gol. Y Valdano lo queda mirando y le dice, Diego, me acabas de humillar. Y yo le dice, ¿por qué? Porque no puedo creer que te has desmarcado a medio equipo inglés y encima estabas pensando y mirándome para darme el pase. O sea, te estabas desmarcando a todos los jugadores y encima tenías la visión de mirarme y estabas pensando, o sea, ¿qué le pasa por la cabeza a un genio para que piense de esa manera? Los mortales estamos pensando en que la pelota no se me vaya y que el inglés no me meta cabe. Este tipo estaba pensando a 1000 por hora y viendo dónde colocarse, dónde llevar el inglés, cómo llevarlo y al mismo tiempo cómo dar el pase. Esa gente pues no nace en uno en un millón, pues, ¿no? Y por el contexto histórico, pues, el pobre Messi nunca será Maradona. Es una pena, ¿no? Y la caída de la Unión Soviética. Él acaba de morir este mes, ¿ah? Sí, este mes murió. Se puede oprimir, obligar, sobornar y quebrantar o destrozar, pero solo durante un tiempo. Noción. Último secretario general de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. ¿Qué es lo que pasó? La Unión Soviética entra en crisis en los 80. La guerra de Afganistán, Chernobyl, el desastre nuclear más grande de la historia, lo que no debió pasar, lo que uno dice, no creo, y hay que ser bien salado para que esto pase, eso pasó, demostrando la crisis económica. Gorbachev trató de salvar la crisis. Erich Hobsbawm lo condensa lo que hizo Gorbachev en una frase. Dice, Gorbachev fue un bien intencionado que tratando de salvar la Unión Soviética, la destruyó. La medicina fue peor que la enfermedad. Trató de retroceder un paso, el famoso salto dialéctico, con la perestroika. Hasta ahí como que hizo capitalista la Unión Soviética. Lo que hizo después fue lo que llevó a su destrucción, el glasnost, la transparencia y la libertad, para que los demás países decidan. Y ahí todos comenzaron a independizarse. Por eso que nacen 15 países, pues, ¿no? Los 15 países que tanto decía la pregunta de examen de San Marcos. Letón y Estonia comenzaron a independizarse. China
aprende de la experiencia rusa, y China, ¿qué hace? China hace una especie de perestroika, pero no hace glasnost. Por eso que se dice, ¿no? ¿Cómo se da el milagro chino? Es que los chinos hacen capitalista su economía, pero mantienen el socialismo y la parte social y política. Cosa que Gorbachev sí lo modificó, y ahí donde se desaparece, se desintegra la Unión Soviética. Aparte que los gastos militares, pues también, ¿no? Esta carrera espacial, los gastos, ¿dónde le iba a ir la Unión Soviética? ¿Dónde iba a ir? Era demasiado. Preguntas, consultas, comentarios, dudas. Todavía nos falta una clase más, ¿ah? ¿Todo bien? ¿Mm? Hay videos de reacciones de un documental sobre las Malvinas y Perú. Y los argentinos lloran, 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 le agradecen. Por eso que hasta ahora le tienen mucho aprecio al Perú. Mucho, mucho. Y ya entenderás por qué le tienen un tanto de encono a Chile, ¿ya? Porque Chile, pues, todo su derecho, ¿no? Ah, no, no, ¿cuál es este Mary? Por favor. En todo su derecho, Chile decidió apoyar a Inglaterra, ¿no? En todo su derecho, ¿ah? Es un país autónomo. Pero eso no le gustó a los argentinos. Ujú. Eso no le gustó a los argentinos. Tiene las madres de mayo. Pasen a la práctica, por favor, pasen a la práctica. Ah, voy a buscarlo. La noche de los lápices. Pasen a la práctica, por favor. Ah, acá está. La noche de los lápices. Ya lo vi, ya lo vi. Bien. ¿Está en YouTube? Ah, vamos a buscarlo. Sí, acá está. Ah, te decía. A ver, ¿dónde está? Yo recomiendo esta película. Saliéndonos un poco de historia. ¿Ya? Esta de acá. Under Shadow. Es una película de terror. Pero, profe, ¿quién no descuadró? Está hablando de la Guerra Fría, la noche de los lápices. ¿No? Esta película es una película iraní. Es una película iraní que se ubica en el contexto de la guerra Irak-Irán. ¿Ya? Se ubica en el contexto de la guerra Irak-Irán. Y es una película que trata sobre un demonio que acosa a una mujer y a su hijo cuando el esposo ha sido la guerra, pero el demonio es una especie de metáfora del machismo, que todos los vecinos, todos no entienden cómo ella quiere quedarse en su casa con su hijo en lugar de irse con su familia o con la familia del esposo o estar con un hombre que se encargue de ella. Porque ella le dice al esposo, no, yo te voy a esperar, no le va a pasar nada aquí, yo te voy a esperar. Tú ve la guerra y el esposo siempre la llama y le dice, pero anda en la casa de mis padres, en la casa de los tuyos, ¿no? Y le dice, no, yo te quiero esperar, no pasa nada, aquí no nos están atacando. Y aparece una especie de demonio. Pero el demonio, este tipo de películas que se están dando en los últimos años, el demonio es ese machismo latente que hay en la sociedad iraní, una sociedad musulmana después de la revolución iraní, ¿no? Ese machismo latente que no la deja tranquila, que no la deja tranquila porque no acepta que ella pueda valerse sola. Muy buena película. Listo, Larisa, listo, Mary. Hay películas hay películas que están viniendo así, son películas de terror, pero que no es el terror por terror, o sea, no es el monstruo, no, 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 sino que es una especie de explicación hacia algo más.
Esta es buena y hay otra que tiene que ver con la depresión postparto, que es Babadook. Babadook. Pero en este caso que hemos hablado de la Guerra Fría y de la guerra iraní, esta película, yo la vi hace unos meses, está en Netflix, y el mensaje me pareció muy bueno, muy, muy bueno, ¿no? Y más aún que se acopla, aparte que te hablaba de la Guerra Fría y te hablaba de la guerra Irak-Irán, se acopla muy bien a los nuevos tiempos, ¿no? Ese machismo latente, ¿no? Que no permite que la mujer se desarrolle de una u otra forma, que siempre la ve de esa manera. Vean, esa peli es muy buena, sí que la pueden ver. Y no tiene escenas así muy chocantes, no tiene escenas así de que no te vaya a dejar dormir. Así, muy buena, quiero verla. Hay bastante sobre esto, ¿ah? Que es una cosa que he chocado bastante. Eh, es el que le decía a ustedes. Ay, Quicho. Esto no, Persepolis. Acá está. Esta es la que le decía yo que es sobre el Irán en el tránsito de el Shah hacia el iraní, hacia el Ayatolá. Ese de acá, Persepolis. Ese está en YouTube, completita. Ujú. Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. Cerramos con la década del 90. Cuídense bastante. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado la clase y que hayan aprendido.